¿México que puede haber en un país tan caótico y peligroso? Mientras el sol de la mañana de Tokio se filtraba por los enormes ventanales del aeropuerto, 4 jóvenes japoneses hacían los últimos preparativos en la sala de embarque. Hiroshi, el más reflexivo del grupo, arrastraba una maleta de gran tamaño mientras su mirada, serena pero alerta, escrutaba el entorno ordenado. A su lado, Takumi, pragmático y meticuloso, revisaba por enésima vez su pasaporte y su tarjeta de embarque, sus movimientos precisos y eficientes. Yui, con el corazón encogido por una tensión palpable, se aferraba a su teléfono móvil como si fuera un ancla en un mar de incertidumbre, mientras que Sakura intentaba calmar sus nervios con una respiración profunda y controlada, un hábito arraigado en su cultura de compostura. Todo anunciaba el comienzo de un viaje hacia lo desconocido, una expedición que los llevaría al otro lado del mundo. Su destino, México. Un país del que habían oído hablar, del que habían visto imágenes fragmentadas y alarmantes en las noticias, pero en el que nunca habían puesto un pie. No puedo creerlo, ¿de verdad vamos a México? La voz de Yui era un susurro teñido de aprensión. Takumi, tratando de inyectar lógica a la situación, se encogió de hombros con una sonrisa forzada. Bueno, piénsalo. Vamos a volar más de medio planeta. Salir de nuestro mundo ordenado, cruzar el vasto Pacífico y aterrizar en la Ciudad de México. Solo imaginar el caos me da escalofríos. Hiroshi, con su teléfono en la mano, tomaba fotos de la puerta de embarque, su rostro serio pero lleno de una determinación silenciosa. Debemos documentar este momento. Esta sensación de calma antes de la tormenta se convertirá pronto en un recuerdo lejano. Sakura, observándolos con una mirada escéptica, añadió en voz baja, pero junto a la curiosidad, también siento un miedo tremendo. Vamos a un lugar donde el idioma, la cultura, las reglas, todo es diferente. O peor aún, donde no hay reglas. El anuncio para iniciar el embarque resonó en el silencioso aeropuerto. Los 4 se dirigieron lentamente hacia la puerta, sus pasos extrañamente ligeros, mientras el latido de sus corazones se aceleraba. En sus mentes, una mezcla de expectativa y temor, de curiosidad y nerviosismo, danzaba como un arco iris de emociones cambiantes. Nadie podía predecir lo que les esperaba en México. Pero esa misma incertidumbre era la esencia de su viaje. Una vez a bordo, sentados en sus pulcros asientos, la vista desde la ventanilla mostraba la ordenada expansión urbana de Tokio. Los rascacielos y la bahía parecían brillar bajo la luz del sol naciente, como si su propio mundo les despidiera con una promesa de orden y seguridad. Hiroshi observó la escena en silencio y murmuró, en este instante, realmente nos damos cuenta de lo lejos que vamos. Takumi, también mirando por la ventanilla, reflexionó, el mundo es inmenso y nosotros solo somos una pequeña parte de él. Aún así, vale la pena dar este paso hacia lo desconocido. Cuando el avión despegó y ascendió hacia el cielo, atravesando un mar de nubes perfectamente blancas, su visión se abrió a un azul infinito. El bullicio ordenado de Tokio, la familiaridad de su vida cotidiana, todo quedó atrás, desvaneciéndose en la distancia. Un silencio profundo llenó la cabina, y con él, la anticipación de lo que estaba por venir se apoderó de sus corazones. Quizás en las próximas semanas, nuestra propia percepción del mundo cambie por completo, susurró Yui. Sakura asintió levemente, y en ese instante, un lazo invisible, tejido de miedo y esperanza compartidos, se formó entre los 4. Mirando el mapa de vuelo en el monitor del asiento, Hiroshi pensó, viajar de Japón a México es como viajar a otro universo. La cultura, el idioma, la forma de vida, todo es un misterio. Pero precisamente por eso, debe haber mucho que aprender. Takumi, a su lado, sonrió con algo de nerviosismo. Supongo que esta tensión que sentimos ahora, este miedo, es el primer paso de nuestro crecimiento. Afuera, la noche envolvió el avión mientras cruzaban el océano. Las luces de su tierra natal se desvanecieron gradualmente, pero en sus pechos, una nueva luz comenzaba a brillar, la expectativa de las experiencias y los descubrimientos que les aguardaban en México. Este no era un simple viaje turístico. Para los 4, era un desafío que redefiniría una parte de sus vidas, un encuentro con lo impredecible, una prueba para sus valores más arraigados. Mientras el avión se deslizaba por el cielo estrellado,
tomaron una decisión silenciosa en lo más profundo de sus corazones: aprender, sentir, sobre todo, llevarse algo de México que fuera verdaderamente suyo. Con la mirada fija en las estrellas lejanas, sus ojos brillaban con una mezcla de temor y esperanza. Nadie sabía hasta qué punto este viaje los sacudiría. Antes de que comience esta historia que te hará llorar de orgullo por ser mexicano, no olvides suscribirte y darle like. Así, el algoritmo sabrá que amas a México y te mostrará más videos que te erizarán la piel. Y checa la descripción, te dejamos links a otras aventuras que te volarán la cabeza. En un aula impecable de un instituto de Tokio, el sol de verano se reflejaba en los cristales inmaculados, iluminando los hombros de los estudiantes en sus pulcros uniformes blancos. El aire acondicionado zumbaba con una eficiencia silenciosa, manteniendo a raya el calor húmedo del exterior. Desde la ventana, apenas se oía el murmullo lejano del tráfico, un sonido ordenado y predecible. En medio de esa calma, Hiroshi, de 17 años, esperaba con la espalda recta y las manos sobre el escritorio el anuncio del destino de su viaje de estudios. El destino del viaje de estudios de este año ha sido decidido. La voz del profesor rompió el silencio reverencial del aula. Todos contuvieron la respiración. Con un marcador, el profesor escribió 2 palabras grandes y lentas en la pizarra blanca. En ese instante, el corazón de Hiroshi dio un vuelco. México. Al ver esas letras en la pizarra, sintió como si el aire se hubiera congelado. Todos en la clase se quedaron boquiabiertos, con los ojos muy abiertos. Para ellos, criados al ritmo de la precisión del tren bala y la serenidad de los templos de Kioto, ese país al otro lado del mundo, conocido por su caos y sus noticias alarmantes, parecía un destino inconcebible. México, que puede haber en un país tan desordenado y peligroso, se burló Sakura en voz baja. Tacos, sombreros y mariachis, supongo, añadió Takumi, encogiéndose de hombros. Sinceramente, no creo que valga la pena un vuelo de 14 horas. Yui, por su parte, calculaba mentalmente los riesgos y las advertencias que habían escuchado toda su vida. Al principio, Hiroshi sintió lo mismo. En su mente, las imágenes eran de un país ruidoso, un idioma imposible y una falta total de reglas. Un lugar lejano y volátil. Ese era su México. Sin embargo, detrás de esos prejuicios, una pequeña llama de curiosidad se encendió. En Japón había restaurantes mexicanos, algunos amigos habían viajado a sus playas, pero el país real, el corazón de su cultura, era un completo desconocido. Por eso, en algún rincón de su mente, surgió el impulso de comprobarlo por sí mismo. Es un país lejano, pero hay mucho que aprender, continuó el profesor. Su calidez humana, su resiliencia, su cultura vibrante serán una gran lección para que piensen en su futuro. El zumbido del aire acondicionado pareció intensificarse. Hiroshi apretó su estuche, mirando de reojo a sus amigos. Sakura seguía con una mueca de desdén, pero sus ojos delataban una inquietud. Takumi miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos, mientras Yui había dejado de escribir y miraba fijamente las letras en la pizarra. Lo que brotaba en sus corazones era una extraña mezcla de ansiedad y expectación. Aunque susurraban sobre lo peligroso y caótico que sería, la palabra México comenzaba a arder en lo más profundo de sus mentes. Nadie sabía aún que ese día marcaría el comienzo de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando los últimos vestigios de la noche aún se aferraban a las calles de Tokio, el cielo comenzaba a teñirse de un naranja pálido. Hiroshi colocó su maleta junto a la puerta y respiró hondo. Su madre salió de la cocina con una pequeña taza de té verde, cuyas manos se le entregaron con un gesto solemne. El calor de la taza le reconfortó. Su padre, desde el umbral, le entregó un pequeño omamori, un amuleto para la buena suerte. Cuídate mucho. No te separes del grupo. Y ten cuidado con tus pertenencias. Hiroshi asintió, sintiendo un nudo en el pecho, una mezcla del peso de la responsabilidad y la emoción del viaje. Al salir a la calle, el aire fresco y el silencio de la ciudad dormida lo envolvieron. En el coche que lo llevaba al punto de encuentro, las luces ordenadas de la ciudad pasaban como un río de neón. Frente a la escuela, las familias de sus compañeros se despedían con reverencias contenidas y palabras de aliento susurradas.
Había una atmósfera de respeto y solemnidad. Sakura presumía de sus nuevas zapatillas. Si nos perdemos en la Ciudad de México, al menos con estas podré correr rápido, bromeó, y su padre le dio un suave toque en la cabeza. Takumi llevaba una carpeta llena de documentos, con el itinerario marcado con notas adhesivas. Yui revisaba la cremallera de su mochila una y otra vez. Pasaporte, cargador, billetera, murmuraba para calmarse. Cuando el autobús llegó, todos subieron en un orden impecable. Mientras el vehículo se ponía en marcha, Hiroshi tocó el omamori en su bolsillo. ¿Qué tan lejos es realmente lejos?, pensó. Sakura, en su teléfono, miraba fotos de las calles de México. No manches. Todos los letreros están en otro idioma. ¡Qué locura!, dijo, enseñándole el teléfono a Yui, pero detrás de su risa se notaba una tensión palpable. Takumi recalculaba el cambio horario y el tiempo de vuelo, anotando en su libreta un plan para combatir el jet lag. Yui, mirando el cielo por la ventana, murmuró vagamente, me pregunto si el cielo allá es igual de silencioso. El techo del Aeropuerto Internacional de Narita brillaba bajo el sol de la mañana. Al entrar en la terminal, el aire fresco y el olor a metal pulido los recibieron. Los anuncios cambiaban suavemente del japonés al inglés, y la sensación de un viaje a un lugar lejano se hizo más intensa. En la fila para el check-in, el padre de Hiroshi le puso una mano en el hombro. Si te pierdes, pide ayuda. Pero ten cuidado en quien confías. Sakura puso su maleta en la báscula y frunció el ceño al ver el número. El empleado sonrió. No se preocupe, un poco de tequila y se sentirá más ligera, bromeó en un inglés entrecortado, intentando ser amable. Ella forzó una sonrisa y contestó arigato, un sonido que la sorprendió a sí misma por su falta de convicción. En el control de seguridad, hubo un pequeño revuelo. En el equipaje de mano de Yui encontraron un pequeño altar familiar portátil. El oficial de seguridad inclinó la cabeza, confundido. Yui, nerviosa, explicó, es un amuleto para orar. El oficial sonrió amablemente. La fe no necesita declaración de aduanas. Que tenga un buen viaje. Una suave risa se extendió por los alrededores, y la tensión se disipó por un momento, devolviendo un poco de luz a los rostros de los cuatro. Pasado el control, una enorme ventana revelaba las pistas de despegue. En el tiempo que quedaba antes de embarcar, se sentaron juntos en un rincón de la zona de comidas, compartiendo un silencio expectante. Hiroshi miró su omamori. ¿De verdad esto me protegerá?, se preguntó en voz alta. Sakura escribió en una servilleta, un nuevo yo o un yo aterrorizado, y luego lo tachó todo, avergonzada. Takumi escribió, prejuicios, hipótesis. Verificación, en el lugar. Yui juntó las manos frente a su pecho y susurró, tengo miedo, pero quiero ir. 4 frases cortas que crearon un ritmo extraño sobre la misma mesa. La hora de embarcar se acercaba. La madre de Yui apareció de entre la multitud y abrazó a su hija una última vez, un gesto inusualmente expresivo. Si ves a alguien en problemas por allá, ayúdalo, aunque sea un segundo. Ese segundo siempre vuelve a ti. Esas palabras, cortas y cálidas, encendieron una llama en el pecho de Yui. En ese momento, nadie sabía que esa frase la impulsaría en un momento inesperado. Dentro del avión, la iluminación blanca y los asientos azules se extendían como un mar en calma. Los 4 se sentaron juntos, abrochándose los cinturones con un clic que pareció sellar su destino. Hiroshi, en la ventana, se asignó la tarea de ser el cronista del viaje más allá de las nubes. A su lado, estaba sentado un anciano japonés mexicano, un Nisei que volvía a casa. Le dijo a la azafata gracias en un español suave, y su voz trajo consigo la calidez de una tierra lejana. Hiroshi, movido por la curiosidad, le preguntó, ¿cómo es México? El anciano sonrió, y las arrugas de sus ojos se profundizaron. Es un país con una fuerza caótica y hermosa, mijo. El avión comenzó a moverse. El rugido de los motores se hizo más profundo y, con la aceleración, sus cuerpos se pegaron a los asientos.
Las luces de la ciudad se convirtieron en pequeños puntos de luz que se alejaban, y las alas vibraron ligeramente. Hiroshi contuvo la respiración y luego exhaló. El suelo se desprendió, las nubes se acercaron y la ventana se llenó de una luz blanca. Al salir de la capa de nubes, el mundo cambió. Un azul profundo se extendía hasta el infinito, y las nubes formaban una llanura de lana que parecía no tener fin. Hiroshi levantó su teléfono, pero a mitad de camino lo bajó. Una foto no sería suficiente. Algo indescriptible se hinchaba en su pecho. Sakura hojeaba la revista de a bordo, trazando con el dedo las formas extrañas de las letras en español. Takumi miraba fijamente el mapa de vuelo, recalculando la distancia y el tiempo en su cabeza. Tras un larguísimo vuelo, el avión que transportaba a los 4 amigos aterrizó finalmente en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Por la ventanilla, un mar de luces caóticas y la silueta de una ciudad que parecía no tener fin los recibió. Mientras el avión se deslizaba lentamente hacia la terminal, el amasijo de edificios, las autopistas abarrotadas y la expansión urbana irregular les parecieron la puerta de entrada a un mundo completamente nuevo. En el instante en que bajaron del avión, Hiroshi sintió el impacto de un aire denso y cálido, cargado de olores extraños, una mezcla de comida frita, combustible y una humedad desconocida. Y luego, el sonido. Un estruendo constante de voces, música, anuncios a todo volumen. La sensación de orden y silencio de Japón se había desvanecido en un segundo. El Bienvenidos a México grabado en su mente por las agencias de viaje se materializó como un asalto a los sentidos. En el control de inmigración, los oficiales, aunque amables, trabajaban a un ritmo relajado, conversando entre ellos mientras sellaban pasaportes. Los 4 amigos, acostumbrados a la eficiencia silenciosa, se sintieron desorientados. Hiroshi notó la diferencia entre ellos y otros viajeros, que parecían navegar el caos con una naturalidad desconcertante. El miedo se apoderó de él. ¿Y si no entendían nada? ¿Y si se perdían? Pero, al mismo tiempo, una extraña curiosidad burbujeaba en su interior. Al recoger su equipaje y salir a la sala de llegadas, el caos los golpeó con toda su fuerza. El suelo no brillaba, los letreros parecían competir por la atención, y el flujo de gente era un torbellino de abrazos, gritos y llantos de alegría. Familias enteras recibían a sus seres queridos con una efusividad que los dejó paralizados. Yui se aferró al amuleto de su madre. Si ves a alguien en problemas, ayúdalo. La frase resonó en su mente, aunque en ese momento, sentía que ellos eran los que estaban en problemas. En la sala de llegadas, su guía los esperaba. Un hombre sonriente, con un español rápido y musical. Su saludo fue un abrazo efusivo que los hizo retroceder instintivamente. La sorpresa y la incomodidad se reflejaron en sus rostros, pero el guía no pareció notarlo. Con una sonrisa, les dio la bienvenida. Chavos. Bienvenidos a México. ¿Listos para la aventura? Sakura murmuró en voz baja, de verdad estamos en México. Takumi revisó su itinerario, como si el papel pudiera darle algo de estructura a esa locura. Yui, con los ojos muy abiertos, intentaba asimilar cada detalle, cada color, cada sonido. Al salir del aeropuerto, la noche de la Ciudad de México los envolvió. Un enjambre de taxis amarillos, el sonido de los claxones, el olor de los puestos de tacos cercanos. Subieron al autobús que los esperaba, y a través de la ventanilla, el paisaje nocturno de la ciudad les confirmó que estaban en otro universo. Al llegar a su primer hotel y dejar las maletas, Hiroshi se asomó a la ventana. La ciudad nocturna era un organismo vivo, un caos de luces y movimiento incesante. Las luces de los pequeños restaurantes, las risas de la gente en las calles, el rugido lejano del tráfico, todo estimulaba sus sentidos hasta el agotamiento. Esa noche, acostado en la cama, Hiroshi repasó los acontecimientos del día. Él, que había volado desde un país de orden y silencio, estaba ahora en el corazón de una noche vibrante y ruidosa. La ansiedad en su pecho comenzaba a transformarse lentamente en expectación. Se preguntó cómo la vida en México, las experiencias en sus calles y el encuentro con su cultura lo cambiarían. Afuera,
las luces de neón se disolvían en el cielo nocturno, y la silueta lejana de un rascacielos se erigía en silencio. Hiroshi juntó las manos y se hizo una pequeña promesa: aprenderé todo lo que pueda aquí. Y no olvidaré sonreír, aunque tenga miedo. La primera noche en México llegó a su fin en un silencio relativo, un silencio que solo existía dentro de las paredes de su habitación. A la mañana siguiente, los cuatro salieron del hotel, todavía con los ojos medio dormidos. La mañana de verano en la Ciudad de México era diferente al aire de Tokio. Era un aire denso, lleno de olores y sonidos. La gente en la acera caminaba a un ritmo impredecible, deteniéndose a comprar un jugo en un puesto callejero o a charlar animadamente. Hiroshi sintió una mezcla de fascinación y desasosiego ante esa falta de orden. De camino a su primera actividad, una visita guiada por el centro histórico, sus ojos se vieron atrapados por la escena callejera. Vendedores ambulantes pregonando sus productos, organilleros haciendo girar sus manivelas con una melodía nostálgica, niños corriendo y jugando sin la supervisión constante que era habitual en Japón. Increíble, susurró Yui. Takumi, fascinado por el caos organizado, no podía dejar de observar. Sakura, abrumada por el ruido, se encogió un poco, bajando la mirada. Al llegar al zócalo, los cuatro se quedaron sin palabras. La inmensa plaza estaba llena de vida. Grupos de danzantes aztecas con penachos de plumas se movían al ritmo de los tambores, turistas y locales se mezclaban en un torbellino de actividad, y la imponente Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional enmarcaban la escena. Su guía les explicó que ese no era solo un lugar, sino el corazón palpitante de la historia de México. Su primera clase fue sobre la comida callejera. Se acercaron a un puesto de tacos al pastor. El trompo de carne girando lentamente, el taquero cortando la carne con una destreza asombrosa y lanzando un trozo de piña al aire para que cayera perfectamente en el taco. Hiroshi observó, maravillado. La lógica y la precisión que él conocía se manifestaban aquí de una forma completamente diferente. Era una precisión nacida de la práctica y la pasión, no de un manual. Intentaron pedir en español, con frases que habían memorizado. El taquero sonrió con calidez y les ayudó pacientemente. Al primer bocado, sus ojos se abrieron de par en par. La explosión de sabores, la carne marinada, el cilantro, la cebolla, la salsa picante, era algo que nunca habían experimentado. «No manches, qué rico está esto», exclamó Takumi, usando una de las frases que había aprendido, lo que provocó la risa del taquero. Durante el descanso, intentaron conversar con algunos jóvenes locales. A pesar de la barrera del idioma, los mexicanos sonreían, hablaban con las manos y usaban traductores en sus teléfonos para comunicarse. Yui, la más tímida, se sorprendió cuando una chica le ofreció un dulce típico solo porque sí. «En Japón, la gente es amable, pero más reservada», murmuró. Takumi añadió, «aquí la calidez es instantánea, casi abrumadora». Ese día, mientras caminaban por las calles, presenciaron una pequeña manifestación. Un grupo de personas con pancartas cantaba consignas. Al principio se asustaron, pero su guía les explicó que era una forma común de expresar el descontento, una parte de la vida democrática del país. Se dieron cuenta de que el caos de México también era una forma de libertad y expresión que no existía de la misma manera en su ordenada sociedad. Por la tarde, la experiencia más impactante les esperaba. Entraron a un mercado de artesanías. El lugar era un laberinto de colores, olores y sonidos. Alebrijes de colores psicodélicos, cráneos de azúcar decorados, textiles bordados con una complejidad asombrosa. Los vendedores los llamaban con amabilidad, «Pásele, guerita». «¿Qué va a llevar?». Sakura, que al principio se sentía abrumada, se encontró regateando amistosamente por una pequeña calavera de cerámica, riéndose con el vendedor. De regreso al hotel, en el taxi, hablaron de su día. «Es increíble cuántas cosas podemos aprender en un solo día, simplemente caminando por la calle», dijo Hiroshi. Takumi asintió. «Y todos, a pesar del caos, parecen tener su propio sistema, su propia lógica». Sakura añadió, con una sonrisa genuina, «creo que nunca había hablado con tantos extraños en un solo día en toda mi vida». Esa noche, Hiroshi abrió su diario.
escribió sobre la educación que había recibido ese día, una lección sobre la vida, el desorden, la calidez humana y la forma en que un país entero se había sumergido en su ser. En su pecho, una pequeña sensación de orgullo y la emoción por los desafíos venideros comenzaron a brotar. Afuera, la Ciudad de México volvía a sumergirse en su vibrante noche. Hiroshi cerró los ojos, con una nueva determinación en su corazón: quiero aprender más, sentir más. Y tal vez, cambiar un poco. El primer día real en México había sido corto, pero en los corazones de los 4, se había sembrado una gran semilla de cambio. A la mañana siguiente, con una mezcla de nervios y expectación, se dirigieron a la casa donde comenzarían su estancia familiar, el primer paso para experimentar la vida cotidiana en México. Con un mapa en la mano, bajaron en una estación de metro y se encontraron en un barrio residencial vibrante y colorido. Las fachadas de las casas estaban pintadas de azul, rosa y amarillo brillante, y de los jardines descuidados pero llenos de vida brotaban bugambillas y flores exóticas. El contraste con los barrios ordenados y monocromáticos de Japón era impactante. Su anfitriona, doña Elena, una mujer mayor de sonrisa amplia y brazos abiertos, los recibió en la puerta con un estruendoso «Mis niños, bienvenidos». Antes de que pudieran hacer una reverencia formal, los envolvió en un abrazo que los dejó rígidos y sin aliento. «Pasen, pasen. Mi casa es su casa». Al entrar, la costumbre de quitarse los zapatos fue reemplazada por la sensación de un suelo de baldosas frescas bajo sus pies. Takumi, por instinto, intentó alinear sus zapatillas en la entrada, pero doña Elena se rió. «Ay, mijo, no te preocupes por eso. Aquí andamos como en casa». El interior era un festín para los sentidos. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares, cruces y vírgenes de Guadalupe. Un olor a canela, chiles y algo dulce flotaba en el aire. La cocina, el corazón de la casa, estaba en plena ebullición. «Están muy flaquitos». «Seguro no comieron nada en ese avión», decretó doña Elena, sin esperar respuesta. «Ahorita les preparo algo». La mesa se llenó de platos que nunca habían visto: mole poblano oscuro y complejo, tamales envueltos en hojas de maíz, sopes cubiertos de frijoles y queso. «Anden, coman, que se enfría», los instaba. Los 4, acostumbrados a porciones pequeñas y sabores sutiles, se sintieron abrumados. Yui tomó un bocado de mole y sus ojos se abrieron con asombro. Era una sinfonía de sabores: dulce, picante, ahumado, todo a la vez. Sakura, con cautela, probó un tamal. La suavidad de la masa y el relleno sabroso la hicieron sonreír. Doña Elena, al ver sus reacciones, aplaudió de alegría. «¿Les gustó? Coman más, hay de sobra». Y les sirvió porciones dobles. Por la tarde, salieron a explorar el barrio con ella. Visitaron el mercado local, un lugar ruidoso y lleno de vida. Doña Elena saludaba a todos, regateaba con los vendedores y les hacía probar frutas exóticas directamente del puesto. Les enseñó a hacer tortillas a mano en su cocina, y aunque las suyas salieron deformes, se rieron a carcajadas al intentar voltearlas en el comal. Yui, que al principio era la más callada, se encontró charlando con doña Elena sobre su familia en Japón, con la ayuda de gestos y sonrisas. Esa noche, en su habitación, los 4 hablaron de su experiencia. «En un solo día, hemos aprendido tanto sobre la calidez humana», dijo Hiroshi. «Aquí la hospitalidad no es una formalidad, es una forma de vida». Takumi, el lógico, reflexionó: «Nuestras reglas de cortesía, el espacio personal aquí no se aplican de la misma manera. Pero en lugar de ser una ofensa, es una muestra de afecto». Sakura, mirando por la ventana las luces del barrio, admitió: «Nunca pensé que me sentiría tan bienvenida». Es abrumador, pero de una manera extraña, reconfortante. La estancia con doña Elena no fue solo un alojamiento, fue el comienzo de un desafío para reconstruir sus propias persellones. Esa noche, en sus corazones, brotó una nueva determinación: comprender la diversidad del mundo a través de la calidez de un hogar mexicano. Al experimentar el delicado desorden y el inmenso corazón de la gente, sus almas, antes reservadas, comenzaron a abrirse lentamente. A la mañana siguiente,
Los cuatro se enfrentaron a un nuevo desafío: navegar por el corazón de la Ciudad de México usando el transporte público. Su objetivo era experimentar el orden dentro del caos que definía la metrópoli. Al salir de la casa de doña Elena, las calles ya bullían con el ritmo de la vida cotidiana. Caminando por las aceras irregulares, Hiroshi pensó: el silencio de una mañana en Tokio es un lujo que aquí no existe. Al llegar a la estación de metro, la escena en la entrada los dejó sin aliento. Un torrente de gente fluía en todas direcciones. No había filas ordenadas. En su lugar, había un movimiento orgánico, casi como un banco de peces, donde cada persona parecía saber instintivamente cómo moverse sin chocar. Dentro del vagón, el espacio personal era un concepto inexistente. El vagón estaba abarrotado, y sin embargo, la gente se acomodaba con una especie de resignación amable. Vendedores ambulantes se abrían paso, ofreciendo desde chicles hasta pomadas milagrosas, con una voz cantarina que se mezclaba con la música de los audífonos de otros pasajeros. Es como si el tiempo se hubiera acelerado y comprimido, dijo Hiroshi, tratando de mantener el equilibrio. El tren arrancó con un chirrido, y el interior, aunque ruidoso, tenía su propio código de conducta. Nadie hablaba por teléfono en voz alta, pero las conversaciones animadas llenaban el aire. El contraste con los silenciosos y pulcros vagones de Japón era absoluto. Esto es lo que llaman un baño de pueblo, susurró Sakura, con una mezcla de horror y fascinación. Takumi, por su parte, observaba el sistema con ojos de ingeniero. Es increíblemente ineficiente según nuestros estándares, pero funciona. La gente llega a su destino. Es un caos funcional. En una estación intermedia, una marea de gente bajó y otra subió, todo en cuestión de segundos. El movimiento era fluido, casi coreografiado, sin empujones agresivos. Los cuatro amigos se maravillaron de cómo, en medio de la multitud, existía un respeto tácito por el espacio compartido. En Japón, nunca he visto esta armonía en el desorden. Todos respetan su espacio individual, pero aquí, el espacio es colectivo, murmuró Hiroshi. Al llegar a su destino, se vieron arrastrados por la multitud hacia las calles del centro. Pero incluso allí, en el aparente caos, había un orden subyacente. Los peatones esperaban el semáforo, los coches cedían el paso, y en los cruces, un ballet de vehículos y personas se desarrollaba con una fluidez sorprendente. Para el almuerzo, entraron en una pequeña fonda cerca de una estación. Al hacer el pedido, el mesero les explicó el menú del día con una amabilidad y una paciencia que los conmovió. Cuando llegó la comida, la presentación era sencilla pero apetitosa, y el sabor era casero y reconfortante. Esto no es alta cocina, pero se siente como arte hecho con el corazón, dijo Yui. En Brasil, se habrían sentido abrumados por los sabores intensos y las grandes porciones. En Japón, por la delicadeza. Aquí, encontraron un equilibrio perfecto entre sabor y alma. Por la tarde, visitaron algunos edificios públicos y bibliotecas, y aprendieron más sobre las razones de este orden peculiar. Los espacios eran funcionales, la gente los usaba con respeto, y todo parecía diseñado para la comunidad, no para el individuo. Takumi, impresionado, comentó: para crear un entorno así, se necesita una conciencia cultural muy fuerte, una idea de que lo público es de todos. Al atardecer, tomaron de nuevo el metro para volver a casa. A través de la ventanilla, el paisaje urbano de la Ciudad de México mostraba una cara diferente. El sol poniente se reflejaba en las ventanas de los edificios, y el flujo constante de gente y tráfico parecía tener una belleza propia. Todo, en su desorden, poseía una extraña armonía. De vuelta en su habitación, los cuatro compartieron sus experiencias del día. El orden y el silencio de los espacios públicos en Japón me conmovieron, pero el caos armonioso de aquí me ha llegado al alma, confesó Hiroshi. Sakura añadió: la forma en que esta ciudad se mueve, es como un ser vivo, con su propio pulso y su propia cultura. Takumi concluyó: la gente se respeta mutuamente, y así es como funciona toda la ciudad. Esa es la fuerza de México. Esa noche, mirando las luces de la ciudad, los cuatro grabaron en sus corazones el impacto y las lecciones del día. El ritmo del metro, el orden en el caos de la ciudad y la consideración de su gente estaban cambiando lentamente sus valores.
La importancia de la armonía y el respeto, que en Brasil habrían visto en la naturaleza y en Japón en la sociedad, aquí la descubrieron en el corazón palpitante y desordenado de su gente. Después de sumergirse en el caos urbano de la Ciudad de México, los 4 amigos se dirigieron a su siguiente destino, las majestuosas pirámides de Teotihuacán. Tras la experiencia de la eficiencia y el orden de su propio país, ahora se preparaban para sentir la conexión entre la naturaleza, la historia y el espíritu humano de México. A medida que el autobús se alejaba de la ciudad, el paisaje a través de la ventanilla comenzó a cambiar. Los rascacielos desaparecieron, reemplazados por un paisaje semiárido salpicado de cactus y montañas distantes. El silencio que se instaló en el autobús era diferente al de Japón, era un silencio cargado de historia y misterio. Hiroshi, con el rostro pegado a la ventana, murmuró asombrado, este aire se siente antiguo, completamente diferente al de Brasil. Al llegar a Teotihuacán, la inmensidad del lugar los dejó sin aliento. La calzada de los muertos se extendía ante ellos, flanqueada por la imponente pirámide del Sol y, al fondo, la pirámide de la Luna. El sol del mediodía caía a plomo, pero el calor parecía imbuido de una energía ancestral. Su guía, un hombre de ascendencia indígena, les habló no solo de la historia, sino del cosmos, de la energía que, según sus antepasados, aún emanaba de las piedras. Comenzaron el ascenso a la pirámide del Sol. Cada escalón era un esfuerzo, una prueba física. Pero a medida que subían, la vista se hacía más espectacular, y sentían una extraña conexión con el pasado. A mitad de camino, Yui se detuvo para tomar aliento. Un niño mexicano que bajaba corriendo se detuvo a su lado y le ofreció un sorbo de su botella de agua con una sonrisa tímida. «Ánimo, Guerita, ya casi llegas». Ese pequeño gesto de bondad en medio del esfuerzo la conmovió profundamente. Al llegar a la cima, una sensación de paz y poder los invadió. El mundo se extendía a sus pies. El viento soplaba con fuerza, como si susurrara secretos de civilizaciones perdidas. Hiroshi cerró los ojos y levantó los brazos, sintiendo la energía del sol en su piel. Esto es increíble, es como tocar el cielo, pensó. Por un momento, el ajetreo del mundo moderno, las reglas y las expectativas desaparecieron. Solo existían ellos, el cielo y las piedras milenarias. Sentados en la cima, compartieron sus impresiones. Sakura, que había subido con escepticismo, admitió, en Tokio aprendimos sobre el orden, y aquí, sobre el poder del espíritu. La cultura mexicana no solo se basa en la organización externa, sino también en una profunda conexión con sus raíces. Takumi, siempre analítico, añadió, la gente, al construir esto, no solo buscaba la funcionalidad, sino la armonía con el universo. Eso es una forma de orden mucho más profunda. El descenso fue más reflexivo. Observaron a las familias mexicanas que subían, a los niños riendo, a los ancianos que avanzaban con paso lento pero decidido. Se dieron cuenta de que para ellos, este no era solo un sitio turístico, era un lugar de orgullo, un vínculo tangible con su identidad. Al atardecer, mientras el sol teñía de oro las pirámides, se sentaron a la sombra a disfrutar de unas nieves de sabores exóticos que vendían en la entrada. El sabor del mame y el zapote, dulce y terroso, parecía complementar la experiencia. Hiroshi, con una nieve en la mano, reflexionó, esta delicadeza y esta conexión con la tierra es algo que en Brasil rara vez vemos. Aquí, cada sabor, cada piedra, cuenta una historia. De vuelta en el autobús, el silencio que los envolvía era de asombro y reverencia. La experiencia en Teotihuacán no solo les había enseñado sobre la historia de México, sino sobre el orden del universo y la armonía del alma. Fue una comprensión que iba más allá de las palabras, un sentimiento que se había grabado en sus corazones para siempre. Tras la experiencia espiritual en Teotihuacán, los 4 amigos se dirigieron a Oaxaca, justo a tiempo para presenciar una de las celebraciones más emblemáticas de México, el Día de los Muertos. Su objetivo era comprender la visión que los mexicanos tienen de la vida, la muerte y la memoria. Al llegar a la ciudad, el ambiente era mágico. Las calles estaban adornadas con flores de cempasúchil, cuyo color naranja intenso y aroma penetrante lo llenaban todo. El papel picado de colores vivos ondeaba en el aire, y en cada esquina había altares, las ofrendas,
dedicados a los difuntos. Hiroshi se detuvo frente a un altar en una casa particular. Estaba cubierto de fotos, velas, calaveras de azúcar y los platillos y bebidas favoritas del difunto. En Japón, la muerte era un asunto solemne y privado, marcado por el silencio y el luto. Aquí, era una explosión de color, vida y celebración. «Esto es increíble», susurró Yui, con los ojos llenos de lágrimas. «En lugar de tristeza, hay tanto amor y alegría». Caminaron por el mercado, un hervidero de actividad donde se vendían panes de muerto, incienso y flores. El ambiente no era sombrío, sino festivo. Takumi, fascinado, comentó: «En nuestra cultura, la muerte es el final. Aquí parece ser solo una continuación, una razón para reunirse y recordar». Por la noche, su guía los llevó al cementerio. Lo que encontraron los dejó sin palabras. En lugar de un lugar silencioso y lúgubre, el cementerio estaba iluminado por miles de velas. Las familias estaban reunidas alrededor de las tumbas, limpiándolas, decorándolas con flores y compartiendo comida, bebida y música. Un grupo de mariachis tocaba junto a una lápida, mientras la familia cantaba la canción favorita de su abuelo. Sakura, la más escéptica, se quedó paralizada. Vio a una niña pequeña dejar una calavera de azúcar en la tumba de su hermano, mientras sus padres le contaban historias divertidas sobre él, riendo entre lágrimas. La escena la conmovió hasta lo más profundo. Se dio la vuelta, incapaz de contener el llanto. Hiroshi se acercó y le puso una mano en el hombro. «No es falta de respeto, ¿verdad?», sollozó ella. «Es la forma más hermosa de amor que he visto en mi vida». Se sentaron en un rincón, observando. Vieron cómo la gente compartía su comida con extraños, cómo las historias y las risas se mezclaban con el sonido de la música y las oraciones. Se dieron cuenta de que esta celebración no era sobre la muerte, sino sobre la vida y la memoria. «Los japoneses honramos a nuestros ancestros con silencio y reverencia», dijo Hiroshi. «Los mexicanos los honran con una fiesta, asegurándose de que nunca sean olvidados y que siempre formen parte de la vida». Mientras caminaban de regreso, la ciudad, bañada por la luz de las velas y la luna, parecía un sueño. Las calles empedradas, las fachadas de colores y el aroma a cempasúchil creaban una atmósfera mágica. Sakura, ya más calmada, reflexionó: «Esta experiencia ha cambiado mi forma de ver la vida. No hay que tenerle miedo a la muerte, sino a ser olvidado». Takumi y Yui asintieron en silencio, compartiendo el mismo sentimiento. La experiencia del Día de los Muertos en Oaxaca les enseñó una lección profunda. Comprendieron que el famoso caos de México no era desorden, sino una expresión de vida en su forma más pura y apasionada. Descubrieron que el orden y la eficiencia no eran las únicas formas de encontrar la belleza y el significado en la existencia. A veces, la belleza más profunda se encuentra en una celebración ruidosa y colorida del amor que trasciende la muerte. Después de la profunda experiencia en Oaxaca, los 4 amigos se dirigieron a un pequeño pueblo en la sierra, un lugar donde las tradiciones artesanales seguían vivas. Su objetivo era comprender la paciencia, la dedicación y el alma que los mexicanos infunden en su trabajo manual. Al llegar, se encontraron con un lugar que parecía detenido en el tiempo. Calles empedradas, casas de adobe y un silencio solo roto por el sonido de los telares y el martilleo de los artesanos. Su primera visita fue a un taller de alebrijes. Un anciano artesano, con manos curtidas por décadas de trabajo, tallaba con una navaja un trozo de madera de copal. Con cada corte, una criatura fantástica comenzaba a emerger. Hiroshi, acostumbrado a la precisión milimétrica de la artesanía japonesa, quedó fascinado. «En Japón, la perfección de la forma es fundamental», observó. «Aquí, parece que la perfección reside en la imaginación, en dar vida a los sueños». El artesano les explicó que cada alebrije es único, una visión que surge de sus sueños. Luego, su esposa e hijos pintaban las figuras con colores vibrantes y patrones intrincados, usando pinceles hechos con pelo de gato. Yui, al ver la paciencia con la que aplicaban cada punto y cada línea, se sintió conmovida. En nuestro país, el trabajo es a menudo individual y silencioso. Aquí, es una colaboración familiar, una tradición que se transmite con amor. A continuación,
visitaron un taller de barro negro. Vieron cómo el alfarero, con movimientos rítmicos y seguros, transformaba un trozo de arcilla en una vasija elegante en su torno de pie. El proceso de cocción, que le daba al barro su característico color negro y brillo metálico, era un secreto guardado por generaciones. Takumi, el pragmático, estaba asombrado. La eficiencia de la producción en masa no tiene cabida aquí. El valor no está en la cantidad, sino en el tiempo y el espíritu que se invierte en cada pieza. Los 4 tuvieron la oportunidad de intentar moldear el barro. Sus intentos fueron torpes y frustrantes. La arcilla parecía tener vida propia, resistiéndose a sus manos inexpertas. El alfarero se rió con amabilidad y les mostró cómo sentir el material, cómo escuchar lo que la arcilla quería hacer. Esto requiere más que técnica, dijo Sakura, con las manos cubiertas de barro. Requiere una conexión, una conversación con el material. Por la tarde, mientras caminaban por el pueblo, vieron a mujeres bordando textiles con patrones que contaban historias de sus ancestros y su relación con la naturaleza. Cada puntada era una palabra, cada color un sentimiento. Se dieron cuenta de que en México, la artesanía no es solo un objeto decorativo, es un lenguaje, una forma de preservar la memoria y la identidad cultural. Al atardecer, se sentaron en la plaza del pueblo, bebiendo un chocolate caliente espeso y especiado. El aroma del cacao tostado llenaba el aire. Observaron a la gente del pueblo, sus rostros tranquilos, sus movimientos pausados. La cultura de este país no solo se protege en los museos, reflexionó Hiroshi. Vive en las manos de su gente, en el tiempo que dedican a crear belleza. Esa noche, en la posada, los 4 amigos, en silencio, admiraron las pequeñas piezas de artesanía que habían comprado. No eran solo recuerdos, eran fragmentos del alma de México, testimonios de una forma de vida que valora la paciencia, la comunidad y la belleza de lo imperfecto. La experiencia les enseñó que, en un mundo obsesionado con la velocidad y la eficiencia, el verdadero valor a menudo se encuentra en el trabajo lento y deliberado de las manos humanas. En la última etapa de su viaje, los 4 amigos llegaron a un pequeño pueblo de Jalisco justo a tiempo para su fiesta patronal. El lugar, normalmente tranquilo, era un hervidero de actividad. Las calles estaban adornadas con guirnaldas de papel picado, y el aire olía a pólvora, comida frita y flores. Parece que todo el país está siempre de fiesta, bromeó Takumi, pero esta vez, en su voz había admiración en lugar de crítica. Por la tarde, la procesión recorrió el pueblo. La gente llevaba estatuas de santos en andas, decoradas con flores y cintas. La música de una banda de viento resonaba en las calles, una melodía alegre y desafinada que invitaba a todos a unirse. A diferencia de los festivales ordenados de Japón, aquí no había barreras entre los participantes y los espectadores. La gente se unía a la procesión, bailaba, cantaba. De repente, una mujer mayor agarró a Hiroshi de la mano. «Ándale, Gerito, a bailar», le dijo con una sonrisa desdentada. Hiroshi, rígido por la sorpresa y la timidez, se dejó llevar. Sus primeros pasos fueron torpes, pero la alegría contagiosa de la gente lo envolvió. Pronto, se encontró riendo a carcajadas, moviéndose al ritmo de la música sin preocuparse por la perfección de sus movimientos. Yui, Sakura y Takumi lo miraban asombrados, antes de ser arrastrados también al baile por otros lugareños. Por primera vez en sus vidas, se permitieron ser espontáneos, perder el control y simplemente disfrutar del momento. Al anochecer, llegó el momento culminante, el castillo. Una enorme estructura de madera y carrizo, cargada de fuegos artificiales, se erigió en el centro de la plaza. Cuando le prendieron fuego, el castillo comenzó a girar, lanzando cascadas de chispas y cohetes que explotaban en el cielo en una sinfonía de luz y sonido. Los 4 amigos, que al principio se asustaron por el estruendo, pronto se encontraron gritando de emoción junto a la multitud. Mientras el cielo se iluminaba, un grupo de mariachis comenzó a tocar. Las voces potentes de los cantantes, el sonido vibrante de las trompetas y los violines, crearon una atmósfera de pura pasión. Cantaban canciones de amor, de desamor, de orgullo por su tierra. Aunque no entendían todas las palabras, sentían la emoción en cada nota. Vieron a parejas bailando, a hombres cantando con lágrimas en los ojos.
En Japón, la emoción a menudo se contiene, dijo Yui, con la voz quebrada. Aquí, la gente la lleva en la piel, la grita al mundo. Es tan honesto. Después del castillo, compartieron la cena en un puesto callejero. Comieron birria caliente en platos de plástico, bebiendo agua de horchata para calmar el picante. Se sentaron en una banca improvisada, hombro con extraños que pronto se convirtieron en amigos, compartiendo historias y risas. Se dieron cuenta de que la fiesta no era solo un evento, era el pegamento que unía a la comunidad, una celebración de su fe, su historia y, sobre todo, de su alegría de vivir. De vuelta en su habitación, el eco de la música y los fuegos artificiales todavía resonaba en sus oídos. Estaban exhaustos, pero sus corazones rebosaban de una energía nueva. Creo que esta noche he entendido algo fundamental, dijo Hiroshi. La fuerza de México no está en su orden ni en su eficiencia, sino en su capacidad de celebrar la vida, con todo su ruido, su pasión y su hermoso desorden. Los demás asintieron en silencio, sabiendo que esa noche, en un pequeño pueblo de Jalisco, algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Habían aprendido a bailar, a gritar, a sentir sin reservas. Habían aprendido a vivir al estilo mexicano. Llegó el día de partir. En el vestíbulo del hotel, mientras el sol de la mañana se filtraba silenciosamente, los 4 amigos, con sus maletas a los pies, estaban sumidos en una profunda reflexión. Las semanas transcurridas desde que dejaron Brasil, cargados de una mezcla de expectativas y temores, se sentían como si hubieran ocurrido en otra vida. Antes de embarcar en aquel avión, su imagen de Japón era un collage de clichés, la opulencia de las ciudades, la vanguardia tecnológica y una cultura exótica. Eran ideas formadas por noticias y documentales, pero que no habían logrado penetrar en lo más profundo de sus almas. El momento en que aterrizaron en el aeropuerto de Narita, la diferencia fue palpable. La limpieza inmaculada, la señalización precisa y la cortesía casi ceremonial de la gente los dejó boquiabiertos, conteniendo la respiración. El primer impacto fue de una magnitud que las palabras no podían describir. Ana susurró, es totalmente diferente a Brasil. Pero esta calma, esta comodidad se siente tan natural. Luisa sintió, mientras Marcos, olvidando por un momento su cámara, se dedicaba a absorber el ambiente con todos sus sentidos. A lo largo de su viaje, los 4 aprendieron que el encanto de Japón trascendía lo visible. Más allá de los paisajes urbanos impecables, el sistema de transporte eficiente y las instalaciones públicas pulcras, se escondía la consideración de su gente, los pequeños detalles ingeniosos integrados en la vida cotidiana y una conciencia de convivencia con la naturaleza que impregnaba cada aspecto de su existencia. La purificación del cuerpo y el alma en las aguas termales, los sabores profundos de los ingredientes en un modesto comedor rural, la calidez de la comunidad en un festival local y la amabilidad discreta de los extraños que encontraron en cada esquina, todo se entrelazaba para formar la fuerza silenciosa de Japón. Dejaron el hotel y, en el autobús que los llevaba al aeropuerto, comenzaron a rememorar su viaje. Marcos, con la mirada perdida en el paisaje, dijo, no solo visitamos lugares turísticos. Esta experiencia ha transformado nuestra forma de ver el mundo. Luis sonrió con nostalgia. Nunca imaginé que me sentiría tan profundamente conmovido. Cuando regresemos a Brasil, quiero mantener viva esta sensación. Ana, con los ojos cerrados, reflexionó, deberíamos aprender de la forma de ser de los japoneses. La pequeña consideración en el día a día es lo que enriquece la vida. Cuando el avión despegó, los 4 grabaron en su memoria la vista de Japón desde el aire. Las luces de la ciudad, el serpenteo de los ríos, el verde de las montañas y la línea costera bañada por el sol poniente se convirtieron en un paisaje imborrable. Luis dijo en voz baja, este país no es solo un destino turístico. Es un lugar que te enseña a vivir. De regreso en Brasil, retomaron sus vidas, pero en sus corazones, la belleza de lo cotidiano y el respeto por los demás que aprendieron en Japón estaban profundamente arraigados. Aunque no lo verbalizaron, cada uno se hizo una promesa. En sus relaciones con amigos y familiares, en su actitud hacia el trabajo y en las decisiones de su vida diaria, intentarían reflejar la experiencia japonesa. Mientras el sonido de los motores del avión se desvanecía, los 4 se tomaron de las manos en silencio, sintiendo el final del viaje.
No hubo lágrimas, pero todos sabían que algo fundamental había cambiado dentro de ellos. No hacía falta decirlo, sus corazones lo expresaban todo. Lo que se llevaron de Japón no fueron solo recuerdos y fotografías, sino una emoción y una conciencia que sacudieron los cimientos de sus valores. En esa tierra lejana, encontraron un tesoro invaluable dentro de sí mismos. ¿Qué te ha parecido este video? Tu asombro, las escenas que se quedaron grabadas en tu corazón y las experiencias o pensamientos que esta historia te inspiró son para nosotros el tesoro más valioso. Quizás tú también has vivido un momento que te estremeció en un país que visitabas por primera vez. O tal vez, como los protagonistas de esta historia, un pequeño encuentro o unas pocas palabras cambiaron ligeramente el rumbo de tu vida. Nos encantaría que compartieras esos sentimientos en los comentarios. Tus palabras pueden ser la chispa que mueva el corazón de otros espectadores y la inspiración para nuestras próximas historias. Un simple comentario es suficiente. Me emocionó, me identifiqué, yo viví algo parecido. Cada voz es para nosotros un hilo precioso para tejer la siguiente narrativa. Y si este video ha logrado, aunque sea un poco, calentar tu corazón o darte algo en que pensar, te agradeceríamos enormemente que te suscribieras y le dieras al botón de me gusta. De esta forma, podremos seguir trayéndote automáticamente historias y momentos emotivos que te encantarán. Queremos que este canal no sea solo una plataforma de videos, sino una plaza de historias que construimos contigo. Al compartir lo que sientes y piensas, este lugar se convierte en un espacio de intercambio más profundo y rico. Y esa conexión, al igual que la fuerza que nuestros protagonistas descubrieron en un país extranjero, tiene el poder de cruzar fronteras y culturas para llegar al corazón de alguien más. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si estos minutos han añadido un poco de color a tu día, esa es nuestra mayor alegría. En nuestro próximo video, te llevaremos a nuevos lugares con las historias de nuevas personas. Esperamos que sigas acompañándonos en este viaje. Y no olvides dejar tus sentimientos en palabras. Se convertirán en parte de tu propia historia y llegarán